En California, durante años, hubo un depredador que parecía imposible de atrapar. No dejaba un nombre, dejaba apodos. No dejaba una cara, dejaba miedo. Lo buscaron con patrullas, mapas, testigos, perfiles, y aún así se esfumó. Pasaron décadas, cambiaron generaciones, y entonces, en 2018, una pista silenciosa hizo lo que miles de horas de investigación no habían logrado. Conectó a un asesino desconocido con un árbol genealógico. No fue una confesión, no fue un informante, fue ADN y un sitio web donde la gente sube sus datos para encontrar parientes lejanos. ¿Cómo se llega de un crimen de los años 70 a un arresto 40 años después usando la ciencia que muchos usan por curiosidad familiar? Para entenderlo, hay que volver a la California de finales de los 70 y comienzos de los 80. Suburbios tranquilos, casas con jardines, vecindarios donde la vida parecía predecible. En ese escenario aparece una serie de ataques que desconcierta a la policía. En el área de Sacramento lo llaman East Area Rapist, porque golpea en la zona este y porque el patrón se repite. Tiempo después, en el sur del estado, otra cadena de crímenes violentos recibe otro nombre, Original Night Stalker. Durante años, muchos creen que son historias distintas, diferentes condados, diferentes equipos, diferentes expedientes. Y ahí está una de las claves. Cuando un caso se fragmenta, el responsable gana tiempo, mucho tiempo. Los primeros reportes hablan de un hombre que merodea, entra a casas, roba, vuelve. Un intruso que observa, aprende rutinas, busca puntos ciegos y ataca cuando todo parece dormir. En Sacramento, los ataques atribuidos al East Area Rapist se multiplican, al menos decenas de agresiones sexuales y una cantidad enorme de irrupciones. La gente cambia cerraduras, instala luces, compra perros, duerme con el teléfono cerca. La policía recibe llamadas, pistas, sospechosos, pero no un nombre sólido. Y el agresor, además, parece disfrutar del control. Hay indicios de que hostiga y amenaza, como si quisiera recordarles que puede regresar cuando quiera. El terror no es un momento, es una temporada que no termina. Luego, el patrón se vuelve todavía más grave. En sur de California aparecen homicidios que durante un tiempo se investigan como otro caso, el Original Night Stalker. En retrospectiva, lo que estremece no es solo la violencia de los hechos, sino la consistencia. Un atacante metódico, paciente, que se mueve por vecindarios como si los conociera de memoria. Años después, la investigación sostendrá que el mismo hombre estaría detrás de al menos 13 asesinatos y más de 50 violaciones, además de más de un centenar de robos e irrupciones. Pero en ese momento, nada está unificado. Son piezas sueltas en una época sin bases de datos modernas, sin redes sociales, sin cámaras en cada esquina. Y esa brecha tecnológica se siente en cada pista que no alcanza. Con el tiempo, llega una herramienta que cambia las reglas. El ADN forense. No es instantáneo ni perfecto, pero permite algo crucial: comparar evidencia biológica de escenas distintas. Cuando los laboratorios logran establecer coincidencias, aparece una revelación enorme. Aquello que parecía una colección de casos separados podría ser en realidad un mismo autor. De pronto, East Area Rapist y Original Night Stalker dejan de ser dos historias y se vuelven una sola sombra recorriendo California. En 2013, incluso el público empieza a usar un nombre paraguas que resume el horror disperso: Golden State Killer. Pero ponerle un nombre no lo atrapa. El caso sigue siendo un cold case gigantesco. Miles de páginas, decenas de escenas, una lista interminable de víctimas y un responsable que envejece en silencio, en algún lugar. Y ahí entra el giro del siglo XXI, la genealogía genética. Para entender los sin tecnicismos, imagina esto. Una persona compra un test casero para conocer su ascendencia. Ese test analiza marcadores del ADN y luego compara con otros usuarios para decirle: «Tenés un primo tercero» o «Tenés familiares en tal región». Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de un usuario curioso, quien sube un perfil genético es la policía, usando ADN recuperado de escenas de crimen antiguas? No buscan al culpable directamente, porque probablemente no esté en ninguna base penal. Buscan parientes lejanos. Una coincidencia mínima, como una rama perdida del árbol familiar. Es una idea poderosa,
y polémica por privacidad. Pero para un caso que llevaba décadas sin nombre, era una puerta que nunca antes había existido. El procedimiento no es magia, es paciencia. Primero, los investigadores convierten la evidencia en un perfil compatible con bases de genealogía. Luego aparece el match. No es el asesino, sino alguien que comparte segmentos de ADN, como un cuarto primo, alguien que ni siquiera sabe que está ayudando a resolver un caso. A partir de ese punto, el trabajo parece más de archivo que de laboratorio. Construir árboles familiares, revisar actas, matrimonios, mudanzas, edades, lugares. Cada bifurcación abre una lista de posibles candidatos. Se cruza con datos de época. ¿Quién vivía cerca? ¿Quién tenía la edad adecuada? ¿Quién podía moverse entre condados? Lo increíble es que el ADN no te da un nombre directo, te da un mapa para encontrarlo. Y cuando el mapa se afina, el círculo se cierra sobre un hombre en apariencia común, viviendo una vida rutinaria. Ese hombre es Joseph James DeAngelo. Cuando su nombre aparece como candidato serio, la policía no puede arriesgarse a un error. Necesita confirmación absoluta. Entonces llega la parte que parece de película, pero es método. Vigilancia discreta y recolección de ADN descartado. Algo que la persona deja atrás sin notarlo, como un objeto usado o residuos cotidianos. Con esa muestra, los forenses comparan, ¿coincide con el perfil histórico de las escenas? Y la respuesta, según los investigadores, es sí. El 24 de abril de 2018, DeAngelo es arrestado. Al día siguiente, el caso explota en los medios. El Golden State Killer tenía 72 años y era un ex policía. Había trabajado en fuerzas del orden y años atrás había sido despedido tras un problema por robo menor. Para muchas víctimas, la noticia no es solo lo atraparon, es existía de verdad y ahora tiene un rostro. Después del arresto, viene otro tramo difícil, el judicial. Porque resolver un misterio no siempre significa cerrar el dolor. En junio de 2020, Joseph DeAngelo se declara culpable de 13 asesinatos y también admite delitos asociados en múltiples condados, en un acuerdo que evita un juicio largo y traumático para sobrevivientes y familiares. Ese detalle importa, porque en casos así, el proceso puede ser otra forma de revictimización. En agosto de 2020 llega la sentencia. Cadena perpetua sin libertad posibilizada, con múltiples condenas consecutivas. En las audiencias, las víctimas toman la palabra, no para narrar morbo, sino para recuperar agencia, para decir esto pasó y esto me marcó, frente al hombre que durante décadas fue un fantasma. Para muchos no es final feliz, es, por fin, un cierre posible. Lo que quedó probado con base en el ADN, la investigación interjurisdiccional y la admisión de culpabilidad es que Joseph James DeAngelo fue identificado como el responsable detrás del Golden State Killer, vinculado a una cadena de crímenes que incluyó al menos 13 asesinatos y más de 50 violaciones en California, y que en 2020 recibió cadena perpetua sin libertad posibilizada. Lo humano, lo difícil de medir, es el peso de los años. Décadas en las que las víctimas vivieron con preguntas y décadas en las que la ciencia avanzó lo suficiente como para hablar cuando los testigos ya no estaban. Si este caso te impactó, deja tu like y suscríbete para más historias contadas con rigor y respeto. ¿Qué te parece más decisivo en esta captura? ¿El salto tecnológico de la genealogía genética o la perseverancia de los investigadores que nunca soltaron el caso?